Paso a vosotros, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Esta hermosa mañana estoy con ustedes nuevamente para poder compartir este hermoso tema basado en el libro de San Marcos. Y les saluda su hermana Celita Jiménez Pérez desde Tehuacán, Puebla, México. Para mí es un gran honor y un privilegio poder compartir con ustedes un tema más en esta mañana. Tenemos el eslogan que se está usando para este estudio, que es Marcos, el ayudante que escribió un evangelio. Estamos en la 10ª semana. El subtítulo que tenemos es El último ministerio público del Hijo de Dios, advertencia de Jesús y sus conflictos con los religiosos. El tema para hoy se titula Purificación del templo, advertencia a los que abusan del templo de Dios. Y está basado en el libro de Marcos, en el capítulo 11, verso del 15 al 19. Esta es la base para nuestro tema, hermanos. Vamos a darle lectura a lo que dice San Marcos, capítulo 11, verso 15, para poder empezar con el tema. Y dice así a la letra. Después llegaron de Jerusalén, Después de que llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo y comprando, y volcó la mesa de los que cambiaban dinero a la gente y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie pasara por el templo llevando cosas, y se puso a enseñar diciendo, en la Escritura dice, mi casa será declarada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Al oír esto, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley comenzaron a buscar la manera de matar a Jesús, porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba admirada de la enseñanza. Pero al llegar la noche, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. Amén. En estos versos vamos a basar nuestro análisis de hoy, hermanos. Y estamos viendo que dice que el Señor llegó a Jerusalén y empezó a enojarse. ¿Por qué? Porque cuando vio todo lo que se había convertido en el templo, se enojó mucho. Pero entonces vamos a ver qué hizo. La purificación del templo tuvo lugar el lunes, el día después de la entrada triunfal a Jerusalén. Recordemos que él entró el domingo, sentado en un pollino, y la gente estaba volcada sobre él, ¿sí?, diciendo, Hosana al que viene. Entonces toda esa gente estaba con él ahí, y dándole honra y gloria porque el Señor había llegado. Pero también esta gente hacía algunas cosas que no eran apropiadas en el santuario. Y él sé que llegó directamente a las escalinas del templo. Entró y habiendo mirado alrededor todas las cosas, observó todo lo que ahí ocurría. Se mantuvo de pie, aparte, observando toda la corrupción. Pasando algún tiempo, quebrantado en su corazón y apesumbrado, se fue. Volvió a Betania para pasar allí la noche del domingo. El lunes, después de levantarse, volvió al templo y lo purificó de todo lo que aquellos habían profanado, su santidad. 4 cosas deben ser notadas en cuanto al templo durante estas últimas semanas de la vida del Señor. Primero, Jesús estaba terminando su ministerio en el templo, la casa de oración de su Padre, el lugar donde mora de manera muy especial la presencia de Dios. Ahora iba a terminar su ministerio en la tierra, su ministerio glorioso, cumpliendo perfectamente la voluntad de Dios. La noche anterior, cuando estuvo en el templo, observó desde un costado todo lo que allí ocurría. Sus pensamientos debían haber sido muy contemplativos. Meditaría en su Padre, en el inminente fin de su propia vida, en el gran sacrificio que iba a pagar por el pecado del hombre. La corrupción del templo tenía un lugar allí alrededor suyo.
La adoración que debería haberse realizado allí en tantas otras cosas habría meditado el Señor. Probablemente su corazón se sentía muy cerca de Dios, pero quebrantado y llorando interiormente. Ante sus ojos tenía un cuadro del terrible pecado por el cual iba a morir él. El templo mismo, el lugar donde la gente había podido acercarse a Dios, o debía acercarse a Dios, había sido corrompido por los hombres. Ahora era un lugar cualquiera, menos una casa de oración, un lugar para el comercio, para la codicia del hombre. Segundo, al purificar el templo, Jesús estaba revelando quién era. Estaba proclamando a todas las generaciones que él tenía el derecho de determinar cómo debe ser tratado, cómo debe ser usado y purgar de las corrupciones el templo. Como el Hijo de Dios, el templo era su habitación, el lugar donde debía conocerse de manera especial la adoración a Dios. Al purificar el templo, Jesús estaba revelando cómo los hombres deben tratar y usar el templo de Dios. Jesús comenzó su ministerio purificando el templo. Las dos purificaciones fueron dos eventos que marcaron el comienzo y el final de su ministerio. Se demostró así la importancia del templo como casa de oración y la adoración a Dios. Cuando el Señor entró a Jerusalén, no fue directamente al templo del rey o a la corte de los gobernantes. Fue al templo, a la casa de Dios. Su reino no era de este mundo. No era un reino físico. Su reino era del cielo, un reino espiritual. Su autoridad y gobierno estaban en el templo de Dios y en el corazón del hombre, hermanos. Por eso fue al templo de Dios, para limpiarlo, para enseñar cómo debe ser usado el templo. Él entró y vio todo lo que ahí se hacía. Y eso lo motivó a portarse de una manera quizás agresiva, ¿no? Podemos verlo, pero era el celo que él tenía. Y la tristeza. Él iba a sacrificar su vida por el pecado del ser humano. Y el ser humano no había entendido el amor del Señor, el respeto que debíamos tener. Él nos ha dado un lugar donde podemos tener ese lugar de intimidad con Él a través de la oración, a través de la adoración. Pero el ser humano no lo vio así. Entonces, por eso, Él vino y azotó la mesa y todo eso que hizo. ¿Por qué? Porque estaba muy triste, estaba muy enojado, tenía una mezcla de sentimientos y era necesario enseñarle al hombre cómo tenía que ser usado el templo. Como Hijo de Dios, Él tenía que enseñarnos. Jesús entra al templo. Es preciso comprender el diseño del templo para ver lo que estaba ocurriendo en ese acontecimiento. Estaba construido en la cima del monte Sión y se estima, según los estudiadores o los que estudian la historia del país, dicen que se estima que cubría unas 30 hectáreas de superficie el templo, y este consistía en dos partes: el edificio propiamente dicho y los atrios o los patios. Entonces el edificio era pequeño, una construcción ornamentada dispuesta en el centro de la propiedad. Se le llamaba lugar santo santísimo. Solamente podía entrar a él el sumo sacerdote, pero aún el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año, en el día de la expiación. Ahí no podía estar cualquier hermano, y no cualquier momento podía entrar. Solamente el sumo sacerdote, y una vez al año, porque era el lugar santísimo. Ese era el templo, el edificio, el lugar donde podían entrar solamente el sumo sacerdote, no los demás sacerdotes, sino solo el sumo sacerdote. Y los atrios eran donde se reunían las personas, las demás gentes, para adorar a Dios. Los atrios eran 4 patios donde estaba destinado para cada grupo específico. El primero de los atrios era de los sacerdotes. Solamente los sacerdotes tenían acceso a él.
Dentro del atrio de los sacerdotes estaban los grandes mobiliarios que usaban para la adoración, es decir, el altar de la ofrenda quemada, la fuente de bronce, el candelero de 7 brazos, el altar del incienso, la mesa con los panes de la proposición. Ese era el primer atrio donde nada más todos los sacerdotes estaban y tenían todo el mobiliario para poder realizar la liturgia. El segundo atrio era de los israelitas. Este era un gran patio donde se reunían los adoradores judíos en ocasión de los grandes días de fiesta. Era también el lugar donde los adoradores entregaban su sacrificio a los sacerdotes. Esto era exclusivo para los hombres judíos. Ahí no podían haber nadie más que ellos, porque pues así era su educación, su forma de pensar, que los hombres estaban por encima de las mujeres. Y ese era el segundo patio. Y el tercer patio o atrio, este correspondía para las mujeres. Normalmente las mujeres eran limitadas a esta zona, porque no podían entrar al otro patio. Pero sin embargo, podían entrar al atrio de los israelitas cuando venían para traer sus sacrificios o para adorar con todos los demás en alguna de las grandes fiestas. En días especiales podían entrar ellas al patio de los israelitas, pero solamente en días muy especiales para poder llevar sus ofrendas, porque no podían entrar en cualquier ocasión, porque eran mujeres. Y el cuarto patio era de los gentiles. Este era el último de los patios, y este cubría una gran superficie rodeada de los otros 3 atrios. Era el lugar de adoración para los gentiles convertidos al judaísmo. En este atrio es donde el Señor Jesús entró, y es donde se enojó él con estas personas porque pues habían convertido el santuario en un mercado, y esto le dolió mucho al Señor. Vamos a ver aquí un punto muy importante que es relevante porque dice que hay diferentes patios según la forma de pensamiento de estas personas, ¿no? De los israelitas, de los judíos, tenían una forma de adorar a Dios muy distinta como el Señor Jesús nos enseña, porque hay grandes barreras levantadas entre el pueblo cuando se trata de adorar. Imagínense ustedes las grandes divisiones, los grandes bardas, ¿sí?, separando a un atrio de otro, porque de un lado estaban los hombres judíos, las mujeres y los gentiles, estaban por categorías, por llamarle así de alguna forma, ¿no? Dice que los diversos atrios que favorecían a los hombres judíos respecto a las mujeres y a todos los judíos respecto a cualquier gentil. O sea que dentro de los judíos habían hombres y luego mujeres, pero todos eran judíos. Y ya de ahí, más abajo estaban los gentiles, ¿sí? Ahí sí no había que si mujeres o hombres, sino que los gentiles eran gentiles, era por debajo de los judíos. Y entonces, imaginemos la justicia propia, el orgullo, el egocentrismo, los prejuicios, la envidia y los celos. ¿Dónde está el amor, el cuidado, el ministerio, evangelismo, conciencia social y el sentido de necesidad humana en semejante esquema religioso? Hablaban de un amor, pero no lo practicaban. Hablaban de una igualdad, pero ante los ojos de Dios somos iguales, pero aquí, según su educación, no lo realizaban así. Cada generación de creyentes tiene que analizar sus corazones en busca de señal de prejuicios y división y purificar sus corazones de semejante pecado. No podemos sentirnos mejores que los demás, hermanos. Ante los ojos de Dios somos iguales y tenemos que cuidar este templo, porque si nos sentimos superiores, ¿cómo va a estar el Señor en nosotros? Tenemos que cuidar lo que llevamos en nuestro corazón, porque ese es el templo que tenemos ahora. Es ahí donde mora Dios. No podemos tener prejuicios en contra de otras personas
o sentirnos superiores. No podemos provocar división en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cristo purificó el atrio exterior, no el atrio interior. No solamente Él se centró en la adoración de lo que estaban dedicados a Dios, los atrios también estaban dedicados. La totalidad de las 30 hectáreas eran terreno santo y debía ser tratado como tal. Esta es una advertencia a la iglesia que debe ser atendida. Porque si no, hermanos, no nada más es lo de afuera, sino también lo de adentro. Dios tiene esa autoridad para que nosotros limpiemos, busquemos no solamente la apariencia, sino también lo interno, ¿sí? Él quiere limpiar todo. Ahí físicamente fue y limpió, porque si lo de afuera estaba sucio, imagínense cómo estaba lo de adentro. ¿O por qué creen que vendían tantas cosas, los animales y todo? Se aprovechaban de la necesidad, porque todos tenían necesidad de ir a ofrecer ese sacrificio para el perdón de sus pecados. Y entonces empezaban ellos a ver de qué manera podían sacar un beneficio económico propio, porque los demás eran menos. Y ahí no se vale, hermanos, eso, porque los judíos se sentían mejores que los gentiles. Y por eso en ese atrio se hizo ese mercado para venta de estos animales. Jesús expulsó a algunos de los templos. Esta escena tuvo un lugar en el atrio de los gentiles. Hubo 5 ofensas, 5 contaminaciones o corrupciones que motivaron a Jesús a expulsar a algunos hombres del templo. El primer punto es, Jesús expulsó a los que comercializaban con la religión. El atrio exterior del templo, el atrio de los gentiles, era un lugar de adoración de los gentiles, pero se había abusado trágicamente de él. Se había vuelto en nada menos que un mercado público, y en muchos casos operados por los mismos sacerdotes, que utilizaban para vender y comprar animales para el sacrificio. Esto incluía bueyes, ovejas, palomas, palominos. Se utilizaba para la inspección de la pureza de los animales, y también era usado para el cambio de monedas extranjeras. Cada periodo pascual veían a miles de peregrinos procedentes de todas las naciones viajando grandes distancias para llegar al templo. Normalmente era imposible, hermanos, que los peregrinos trajeran su propio animal para el sacrificio. Pero si lo hacían, tenían que llevarlo al inspector, lo que llevaba frecuentemente que implicaba un pago de arancel, impuestos. Las voces que iban y venían en el regateo creaban un completo caos. Eran tan grandes los ruidos, las voces eran muchísimas, que se oía como rugir de un volcán humano. Y no había orden, era todo un desorden, unos iban, unos venían, y llevaban sus animales, y era tal cual un mercado, ¿sí? Donde unos hablaban una cosa y no se oía por el exceso de gente, entonces quizás gritaban, no sé, algo tan feo, ¿no? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a un mercado, pero aquí en mi ciudad los sábados se pone una plaza muy grande y es un escándalo. Gritan y corren y no se puede caminar, hermanos, es algo muy muy feo. Yo no me imagino a todos estos peregrinos, todas estas personas que iban al templo a dar un sacrificio por el perdón de sus pecados, iban a alabar a Dios entre tanta gente. Qué cosa tan más difícil, ¿no? Caminar entre animales y muchas personas, niños, adultos, personas de la tercera edad. Eso ha de haber sido algo muy, muy tremendo. En las grandes fiestas se vendían centenares y miles de animales, y desafortunadamente el sumo sacerdote y los otros sacerdotes con frecuencia estaban en medio del comercio. Este era un comercio que los religiosos aprovechaban, pero que Jesús rechazó. Dice el Señor, sí, que eso no está bien. ¿Por qué? Porque ya les decía yo que se hacía demasiado ruido, mucho escándalo, y no se podía
alabar a Dios realmente, ¿sí? Porque ya se había desviado el sentido, la intención para el cual era el templo. Este era un lugar de adoración, porque Dios dice que quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, y no un escándalo, no, porque ya no se podía adorar con tanta gente hablando, gritando, caminando. Y en Habacuc 2:20 dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Cuando uno se pone a orar, no se puede hacer un escándalo, no se puede ponerse a platicar en el santuario porque estamos faltándole al respeto a Dios. Estamos distrayendo al hermano que está haciendo su oración. Estamos distrayendo al hermano que está dando la predicación. En el santuario uno debe de estar calladito, no estar haciendo escándalo, no platicando, no estar viendo el celular, no estar hablando de cosas que nada tiene que ver con la adoración a Dios, hermanos. Entonces vemos que Jesús expulsó a los que profanaban la casa de Dios. Dice, vemos que Dios, que nuestro Señor Jesucristo estaba tan enojado, ¿sí?, que empezó a sacar a estas personas y prohibió la entrada a las demás personas, pues que no se atravesara, ¿sí?, en el atrio exterior. En el verso 16 vemos que dice que no podían entrar, atravesarse. Dice, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios algunos, carga pesada, pues, porque llevaban sus animales y ahí iban atravesando. Muchas veces, hermanos, trayéndolo a ese tiempo, hay veces nos atravesamos para salir por la puerta que está a un costado de las iglesias, o ahí vamos y ahí venimos, y se hace un escándalo, un ruido, con los zapatos, taca, 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 ahí vamos atravesándonos, y no debería de ser así. El Señor Jesús dice que es un lugar santo, no debemos de atravesarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está ahí, y le estamos faltando al respeto. También nos dice no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. En Éxodo 3:5, ahí nos recuerda que el santuario de Dios es un lugar santo y no debemos entrar y salir o permitir que los niños anden jugando, corriendo, sino que enseñarles a los niños, a los pequeños, que ese es un lugar donde está la presencia de Dios y que vamos ahí a alabarle, a glorificar su nombre, a orar, a pedir por nuestras necesidades, a dar nuestra gratitud, no a hacer vida social, no. Para eso está allá afuera, el parque, ante Dios, ante el altar. Debemos de tener siempre esa precaución de estar en totalmente silencio, sin escándalos, sin ruidos, porque hay veces ahí vamos con los zapatos altos, más nosotros como mujeres que usamos tacones, ahí vamos, taca, 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 entrando y saliendo, y eso no está correcto, hermanos. Digo, a lo mejor pensarán que soy exagerada, pero lo que yo entiendo de la palabra de Dios, hermanos, es mi deber comentarles. Quizás algunos no entiendan o les moleste, pero la palabra de Dios nos confronta día a día y debemos entenderla y escuchar, porque dice claramente, sí, que es un lugar santo. Y el punto 3 dice que Jesús expulsó a los que afectaban la oración en el interior del templo. El templo era más que solamente un edificio y tierra, era una casa de oración. Entonces, es lo que yo les digo, o sea, cuando alguien está orando o cuando se está dando la lectura de los mandamientos, no debemos entrar y salir, debemos de guardar respeto, debemos de tener esa conciencia de que Dios está ahí. Y a nosotros no nos gusta que nos falten el respeto, entonces a nuestro Padre Celestial mucho menos le debemos de faltar ese respeto, ¿sí? Y al hermano que está dirigiendo las alabanzas o dando el sermón, también le debemos un respeto, porque todos somos santos, ¿sí? Y debemos de tener ese respeto y no profanar el lugar de donde
vamos a hacer oración, donde vamos a comunicarnos con nuestro Dios. Es importante que esa casa o ese edificio, ese lugar, sea reconocido como la casa de oración, ¿sí? Es una casa donde debemos de demostrar ese amor que Dios tiene, no hacer ruidos, no ir con malas ideas hay veces tenemos nuestros propios pensamientos y formamos esas barreras personales con los demás hermanos, o tenemos falta de preparación. No nos han enseñado, no hemos aprendido, sí, las cosas espirituales que Dios quiere que conozcamos y que sepamos para saber comportarnos dentro de la casa de nuestro Dios. Jesús expulsó a aquellos que dejaban fuera a la gente. El templo había sido una casa de oración para todas las naciones. Ni los gentiles ni nadie debía ser excluidos. Las mujeres y los gentiles deben tener acceso al atrio interior de adoración como los hombres judíos. Delante de Dios no hay judíos, no hay griegos, no hay esclavos ni libres, ¿sí? Delante de Dios todos somos iguales. Por eso es muy importante que entendamos que los santuarios están abiertos para todas las personas, porque Dios llama a todos, hermanos, no nada más a uno, a todos. Él vino a morir por todo el mundo. Y debemos de tener eso en nuestro corazón, que aunque lo veamos de guarachitos, Él también es hijo de Dios. Él también puede conocer a Dios y también tiene necesidad de buscar a Dios y de acercarse. No solamente el que tiene un traje elegante o se viste muy elegante puede entrar a la casa de Dios, sino todos podemos entrar a la casa de Dios, aunque lo veamos pobre, andrajoso, desamparado, pecador, un delincuente, un hambriento, un huérfano, un anciano, un enfermo. Ese huele mal, ese no. No, hermanos, no tenemos que hacer acepción de personas. En la iglesia todos pueden entrar al santuario, al templo. Todos pueden entrar porque todos tenemos necesidad de buscar a Dios. Todos tenemos hambre y sed de justicia. Y Jesús expulsó a los que cambiaron el propósito del templo. Trágicamente, eran los mismos sacerdotes los que alteraron el propósito del templo. No se sabe precisamente cuándo, pero en algún momento de la historia los sacerdotes decidieron aprovechar la necesidad de animales para el sacrificio y otros elementos del culto. Quienes venían a adorar, los sacerdotes vieron como obtener ganancias para el bienestar del templo y para ellos mismos. Comenzaron a instalar puestos dentro del atrio de los gentiles para atender necesidades de los peregrinos, para ayudar a solventar los gastos del templo y así suplir sus propias necesidades. Y muchas veces, hermanos, hay veces, no es que hable yo mal de los pastores, pero hay muchos pastores o líderes que dicen, vamos a hacer ventas dentro de la iglesia para juntar fondos, porque hay que construir un cuarto para los niños, hay que hacer un salón para eventos múltiples, o hay que hacer alguna otra cosa, ¿no? Entonces, no, pues hay que vender. Y entonces empiezan ahí los propios líderes ya sea de la femenil, de la varonil o de la infantil, esos diferentes grupos, o hay veces hasta el propio pastor, ¿no? Pues tenemos una necesidad, hay que vender, hay que hacer algunas cosas para juntar. Y no es que sea malo, hermanos, sí, lo malo es hacerlo dentro de la casa de Dios. Ahí está lo malo, ¿sí? Que podamos hacer negocios y luego en sábado, porque pues nos reunimos los sábados, ¿no? Entonces digo, ahora viendo este tema, hermanos, pues con mucha tristeza, alguna vez yo propuse así, porque estaba al frente de los niños y teníamos necesidades de construir un salón para los niños, y entonces dijimos, bueno, pues vamos a vender. Y como yo estaba como maestra de los niños, pues yo
me puse a hacer estos negocios. Ahora me doy cuenta y reconozco que está mal. Y muchas veces, lo hacemos por ignorancia, porque no hemos aprendido, no hemos conocido las cosas de Dios. Y bueno, solamente el Señor tenga misericordia. Si alguno lo ha hecho, hermanos, analicemos qué es lo que Dios nos pide, qué es lo que Dios quiere que hagamos en cuanto al uso del santuario de Dios. No debemos de menospreciar a nadie, ¿sí? Pero también no debemos de abusar de la necesidad de otros, porque como hay necesidad, bueno, pues vamos a hacer este negocio, ¿no, hermanos? Eso está muy mal. Debemos de pensar en cómo hacer las cosas para honrar a nuestro Dios y no para ofenderlo. Y el 5 dice, Jesús expulsó a los que cambiaron el propósito del templo. Ahora tenemos que ver cómo vamos a hacer para que Dios nos ayude a entender estas cosas. Porque si no, estaremos ofendiendo a Dios y no nos va a gustar lo que nos va a pasar. El Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. El Señor busca que hagamos las cosas de acuerdo a lo que Él nos ha enseñado, el amor que Él nos ha expresado a través de su sacrificio, es lo que debemos de hacer nosotros también. No abusar, no menospreciar. Dentro de su santuario todos son bienvenidos, hermanos, porque todos somos pecadores ante los ojos de Dios. Pero a todos nos ha dado ese derecho de buscarlo, de acercarnos a Él, porque por todo el mundo vino a morir. Y tenemos que entender eso. Ahí no podemos decir, tú no entras, tú no. Ahí todos entramos, hermanos. Y en Eclesiastés 5, capítulo 5, verso 1 dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben lo que hacen mal. Muchas veces es lo que yo les decía, hay veces no nos damos cuenta que estamos haciendo mal, porque somos necios. Pero es necesario ir ante su altar, ofrecer sacrificio para que nos perdone y busquemos la dirección de su Santo Espíritu y así enmendemos nuestros caminos. Y si alguna vez lo hicimos, pues ahora no, hermanos. Ahora busquemos la verdad y acerquémonos a Dios. Porque dice que las reacciones que tuvieron, ¿sí? En el verso 18 dice que hubo reacciones. Jesús causó una reacción cuando proclamaba la verdad del templo. Hubo 3 reacciones contrarias a Jesús. La primera, algunas personas se enojaron tanto que comenzaron a perseguir a Dios, al Señor Jesús. Ellos querían matarlo. ¿Por qué? Porque les decía la verdad. Porque les iba a quitar un negocio donde ellos tenían una ganancia. Entonces, procuraban destruirlo totalmente. Por supuesto, esta reacción violenta procedía de quienes abusaban del templo y lo profanaban. Querían borrar de inmediato la influencia de Jesús. Temían que las medidas de Jesús tuvieran eco favorablemente, de modo que les iban a impedir sus actividades seculares dentro del templo. La única forma que veían para borrar todo esto, toda la influencia que el Señor tenía, era deshacerse de Él. Pero no era el momento todavía. ¿Por qué? Porque las personas solamente buscaban el beneficio económico, pero el Señor Jesús no. El Señor Jesús todavía tenía mucho que enseñar, hermanos, y por eso Él se fue. Pero veamos lo que dice 1 Timoteo 6:10, dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hay veces por ese afán de tener una economía mejor para la iglesia, en aras del bienestar de los hermanos, cometemos pecado, falta de nuestro Dios, y debemos de pensar en eso, lo que nos dice 1 Timoteo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No debemos pensar así, debemos de pensar en el bienestar espiritual de las personas, su edificación de las personas, que conozcan al Señor Jesucristo, que lo obedezcan, que entiendan la palabra y que su fe crezca en el Señor.
no en las comodidades de este mundo, en las cosas terrenales o materiales, sino en las cosas que Dios quiere que aprendamos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le obedezcamos. Dios no necesita cosas materiales, no necesita dinero. Él dice, dame, hijo mío, tu corazón. Entonces tenemos que entender que las cosas de este mundo son materiales, es dinero. Pero Dios no vino a establecer su reino a este mundo. El reino de Dios es espiritual, no es terrenal, no es físico en estos momentos. Tenemos que pensar en eso, hermanos. Algunos dicen que la segunda reacción fue que algunos se asombraron ante la doctrina del Señor Jesús, ante lo que estaba enseñando por medio de lo que Él decía. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Eso es lo que nos dice Mateo 5:6. Entonces, debemos de ver eso, ¿sí? Él enseñaba cosas importantes, más allá de lo material, de lo físico. Él enseñaba lo espiritual, ¿sí? Isaías 26:9 dice, con mi alma te he deseado toda la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenderán justicia. Es necesario que aprendamos a hacer justicia, pero por eso dice Isaías, ¿sí? En la noche, ¿sí? Con mi alma te busco, te deseo en la noche, en tanto que me dure el espíritu dentro de mí. Mientras el Señor está en nosotros, debemos madrugar a buscarle para aprender de Él a hacer justicia. Porque de otra forma, hermanos, no vamos a poder seguir obrando de manera correcta ante los ojos de Dios. Nos vamos a equivocar, vamos a hacer las cosas de forma incorrecta. Y la última acción fue que Jesucristo responde. Él se fue. Dice, cuando la verdad fue rechazada por los líderes, su vida corría peligro. Era peligroso para él pasar la noche en la ciudad. No podía exponerse neciamente, todavía quedaban algunas cosas por hacer por él. Todavía no había llegado la hora, de modo que volvió al monte de los olivos, un lugar más seguro para pasar las horas de la noche. Él no se quedó ahí a contemplar la reacción de los demás. Él se fue. No salió huyendo, sino que se fue porque era precavido. No había llegado el momento de su muerte. El Señor tenía que hacer todavía muchas cosas más. Por eso optó por irse. No porque tuviera miedo de la reacción de las personas, sino porque todavía tenía muchas cosas que hacer por el bien de nosotros, hermanos. Y yo creo que también nosotros tenemos que ver mucho, que hacer mucho para nuestra vida. Y esta fue la purificación del templo de Dios, el edificio. ¿Cómo se debe de usar, hermanos? Pero acuérdense que también nosotros somos templo de Dios. Nuestro cuerpo también tenemos que limpiarlo, purificarlo, para que Él more. No profanarlo con cosas que no son propias de un hijo de Dios. Yo les ruego, hermanos, que analicemos este tema poco a poco, y en casa, si usted quiere seguir analizando, vea y compare lo que el Señor hizo por el bien de su santuario, y qué estamos nosotros haciendo por el bien de este santuario, de este templo físico que ahora somos nosotros delante de Él. Yo deseo con todo mi corazón que este tema haya sido de edificación para ustedes también, que al escucharlos analicen su vida, así como yo analicé la mía, y ha sido de gran bendición para mí, hermanos. Espero que también para ustedes, la vida de ustedes sea de gran bendición. Les hablo su hermana en Cristo, Celita Jiménez, deseando que el Señor les siga bendiciendo abundantemente en su vida y los llene de su Santo Espíritu. Paz a vosotros, mis hermanos.